Buenas, ¿qué tal? Esta es la sección El guión de la realidad, que en este canal es la sección donde analizamos conflictos del presente de la realidad coyuntural, puede ser la realidad argentina, la política o del mundo, con herramientas de guión, que son herramientas para analizar conflictos. El que vamos a usar hoy es una de las herramientas más habitual que usamos todos los guionistas en general, que se llama el esquema actancial, que nos permite identificar sujetos, que serían por ahí los protagonistas de una historia, qué quieren, que va a ser el objetivo, y quién se les opone. Con este sencillo instrumento vamos a tratar de analizar este conflicto en especial, que es todo el tema de la proscripción y por ahí que caiga presa Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema rechazara la última apelación que había hecho por el caso de las rutas de Santa Cruz, que se llama caso Vialidad, que está en todos los medios y hoy por hoy digamos que ya está muy cubierto, y vamos a analizar los relatos que se construyen a través de los medios y de la propia gente que condenan a Cristina o que la eximen de toda culpa, y vamos a tratar de dilucidar una pregunta que por ahí es la más importante, que es ¿por qué pasó? Bueno, es tan sencillo, ¿sí? Pareciera que es directamente un ataque a Cristina, como tantos otros que hubieron, para sacarla del juego, básicamente, que caiga presa, que no pueda participar de las elecciones, que esté proscripta y ya está. Pero hay algo raro que fue advertido por varios periodistas, entre ellos Tomás Rebord, que decía, no tiene mucho sentido este ataque porque ya estaba un poco muerta políticamente, ¿sí? Estaba siendo candidata para la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires como legisladora de la provincia de Buenos Aires. Un cargo que es largamente menor para alguien que fue 2 veces presidenta y vicepresidenta. O sea, la tenían más cómoda ahí no iba a joder tanto. Ahora de repente recobra todo la épica y se martiriza, como fíjense cómo está sufriendo Cristina por todo lo que hizo por el pueblo, ¿sí? Arranca de vuelta a la gran épica peronista. Entonces me parece que es válida esa visión de por qué pasó. En realidad, ¿quién dio la orden para que se active esta causa, que llegue a término, o sea, que se la condene, y a quién en realidad está beneficiando? Mi teoría es que todo esto es obra y arte de Mauricio Macri, que parece que estaba tranquilito, pero se cansó y empezó a participar. Para justificar todo esto que estoy diciendo, vamos a pasar a ver la demostración del día de hoy. Por un lado vamos a arrancar con los relatos, ¿sí? ¿Qué es lo que se dice? La construcción narrativa que hay alrededor de Cristina, tanto desde el lado que la defiende, que sería el peronismo en general, como del lado que la defenestra, que es la derecha en general, del lado macrista y del PRO, y sobre todo también del lado de la Libertad Avanza. Y también la especie de contubernios o sospechas de alianzas o de pactos que puede llegar a haber entre sobre todo la Libertad Alianza y el peronismo. Obviamente la cobertura demostró esta famosa grieta que hay entre demonia y santa que tiene Cristina. Obviamente desde todo lo que es el Grupo Clarín y La Nación optaron por titular directamente Cristina era presa por corrupción, como diciendo, bueno, vieron que era corrupta, acá está. Cuando en realidad fueron ellos mismos los que gatillaron que todo esto suceda, ¿no? Con su alto brazo sobre el Poder Judicial, provocaron, ¿sí?, que esto se active. Recuerden Lago Escondido y otros aconteceres no tan lejanos. Desde el otro lado del espectro ideológico de los medios, desde el Destape o Página 12, todo lo contrario, ¿no? Cristina es una especie de mártir de la democracia, donde se están destruyendo las instituciones y no tiene nada que ver con la corrupción, ella nunca hizo nada, no hay forma de demostrarlo, y ahora lo que tenemos por delante es simplemente una proscripción ilegal en democracia de todo un contubernio de jueces con empresarios y políticos y qué sé yo. Y va a ir por esa línea donde Cristina es santa. Desde afuera, como muchas veces seguramente me imagino un editor del País de España debe estar diciendo esto es un quilombo, no entiendo nada, prefieren titular más fríamente, con cierta objetividad, diciendo, bueno, pasó esto. La Corte Suprema dijo no al lugar, digamos, esta apelación no sirve, el fallo estuvo bien en su momento, ya está. Como diciendo es lo que pasó. Y va a pasar esto, va a quedar proscripta, no puede ser elegida para ningún cargo público, nunca jamás, y probablemente presa capaz domiciliaria. El objetivo es lo que pasó, ¿sí? Sin emitir tanto juicio por ahí. Y acá un disclaimer que tiene que ver con las emociones de los que están mirando esto. Yo tengo algún tipo de capacidad innata para no emocionarme demasiado con los temas políticos, ¿sí? Me parece que es contraproducente. Que en todo caso hay que mantenerse frío porque estamos eligiendo
quién va a gobernar el país. Lo que menos quiero en ese momento es considerarlo como si fuera un grupo de rock o un equipo de fútbol, ¿sí? Yo no quiero tener la camiseta puesta de nadie. Pero sé que el resto de la gente no es como yo. Y mucha gente se triguea, se gatilla rápido si uno ataca a cualquiera de sus ídolos, sea Milei, Cristina o el que fuera. Entonces ya pido disculpas por adelantado, mi intención acá no es ofender a nadie, están todos invitados a escuchar esto y a discutir y a participar de los comentarios, pero sepan que corren peligro de triggerearse porque no va a ser fácil esto, ¿sí? Vamos a tratar de ser objetivos. A mí lo único que me importa es la objetividad histórica. Tratar de dilucidar qué pasó, si es realmente Cristina corrupta o no lo es. Si merecería estar presa o no lo merecería. No tengo un prejuicio al respecto, no es que me caiga bien o me caiga mal. Yo quiero saber la verdad y de ahí después tomar posición. Cuando se dio la noticia de que podía llegar a ir presa o que ya estaba condenada, hubieron dos raros festejos en simultáneo. Por un lado, los de La Libertad Avanza, en el canal Carajo, ahí los tenemos con cotillón, matraca, pito, colores, ¿no? De papel picado, festejando como si hubiera sido una victoria propia, que para mí es un grave error, porque vamos a ver que según mi teoría, esto es un misil al tipo balístico de largo alcance de Macri hasta Milei, donde Cristina es simplemente una especie de instrumento para lograrlo, ¿sí? Vamos a ver por qué, al final se van a dar cuenta. El otro festejo que estaba sucediendo al mismo tiempo era en las afueras de la casa de Cristina, que ahora está en Constitución, pasó de Recoleta a Constitución, no sé por qué. Y claro, no era un festejo, era una especie de demostración de apoyo, ¿no? De acá estamos presentes, de tomamos la calle, pero tenía mucho de festejo, tenía mucho de acto popular. Hasta Cristina salió a saltar en un momento en el balcón. Yo creo que con una, no sé si felicidad, pero una alegría que se entiende. Por esto de lo que hablaba Rebord, en gran parte parece un centro del Poder Judicial al peronismo, parece una ayuda. Casi la están rescatando de la tercera sección electoral, de ese olvido político que podía llegar a significar terminar siendo una más en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en el Senado de la provincia de Buenos Aires, sacarla y ponerla en el centro político de vuelta. En ese sentido, parece más una ayuda que una condena. Ahí los tenemos. Esta es una tesis que le escuché decir tanto a Roberto Navarro como a Tomás Rebord. La idea de la derecha es tan torpe, tan necia, está tan enfrascada en odiar a Cristina y al peronismo que comete errores y es capaz de reavivar al peronismo. Como si no supieran que una vez que le atacás al líder y lo metés preso, los peronistas se levantan y así como hicieron el 17 de octubre del 45, fueron a sacar a Perón de la cárcel y terminó siendo presidente, ahora podría llegar a pasar lo mismo. Tipo, están ordenando la interna. Ya nos olvidamos de la pelea triste y patética que tenía Cristina con Kicillof. Nos olvidamos de todas las rencillas, de que Moreno iba por su lado, de que Grabois iba por otro, de las facturas que se cruzaban continuamente. Ahora de repente van a estar todos enfilados de vuelta detrás de Cristina porque es la mártir número uno. Y por ahí no es ella candidata, pero terminan todos enfilados detrás de Kicillof o de algún otro. O sea, están solucionándole problemas al peronismo. Y lo adjudicaban a cierta torpeza de la derecha. Yo ahí es donde me permito disentir. Para mí puede no ser un acto de torpeza y puede ser un acto de gran cálculo de parte de Mauricio Macri. Vamos a ver por qué. En fin, ¿será torpe Macri? Yo creo que no. Yo creo que lo están subestimando y creo que todo esto lo hizo con una maestría de ajedrecista, digamos. Porque se suele pensar que Macri es demasiado tonto y no es tonto, para nada tonto. Vamos, de a poco voy a ir explicando por qué. Porque para mí esta es una gran movida de Macri, no contra Cristina, o de paso contra Cristina, pero sobre todo contra Milei, que es el verdadero adversario es Milei. Por eso vamos a tratar de resumir de qué se trata el caso. Tenemos la operación Limpiar Todo, como le puso el fiscal Luciani. Es el famoso caso de sobreprecios o algún tipo de amaño en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, donde Lázaro Báez, que es este contratista de Austral Construcciones, se supone que es una especie de testaferro de la familia Kirchner, o sea que los Kirchner se autoadjudicaban obra pública, la cobraban probablemente con sobreprecios y de ahí hacían caja. Esta es la teoría de los jueces y de, no sé, toda la parte de la derecha, ¿no? En general.
De la parte propia del kirchnerismo dicen no, no hay nada que ver, vayan y auditen la obra pública, van a ver que nadie metió la mano en la lata nunca, que somos todos recorrectos, que esto nunca pasó. En los hechos lo que tenemos es que todo este caso surge por el teléfono de José López. ¿Sí? José López era el peladito ese que era parte del Ministerio de Planificación, un hombre de debido, que también en su momento terminó preso por casos de corrupción también, y de lo de la tragedia de Once y otras cosas. Pero este Julio López era parte del kirchnerismo, parte de la obra pública, uno de los que adjudicaba y veía a quién iba, y famoso por ser el sujeto de los bolsos, ¿no? Este que tiraba bolsos al convento, de plata claramente mala vida o que no podía justificar y tenía que esconder. Hombre de debido, y uno de los casos de corrupción que nunca se discutieron, porque era tan flagrante la prueba, ¿no?, que ni siquiera salieron a defenderlo de su propio partido. Dijeron, no, sí, él solo es corrupto, los demás no. Obviamente, ¿qué opino yo? Él es el único que agarraron con un video tirando bolsos. Corruptos son todos, ¿sí? O sea, si me preguntás a mí, esta es mi posición general para todo. No es que Cristina no sea corrupta. Para mí participa como participan todos los políticos de la corrupción, los empresarios, los jueces, los medios, absolutamente todos los espacios de poder argentinos tienen su lado B. Porque lo necesitan tener, si no, no pueden jugar al poder. No hay manera de ejercer el poder en Argentina si no es con mano derecha, que es lo legal, lo que ordenan las leyes, el Código Civil, etc. Y la mano izquierda que ordena la mafia, el código no escrito, el sobre que uno le manda al periodista de turno para que hable bien de uno, que hay un montón, el sobre que uno le manda al fiscal o el juez del fuero que fuera para que active una causa que está durmiendo en Comodoro Pi, por ejemplo. Ese tipo de poder circula todo el tiempo, son tráfico de influencias, son asociaciones ilícitas, que ninguna de estas terminan siendo denunciadas, y sobre todo se maneja con plata en negro. Necesitas tener ese tipo de plata como la que tiene ahí José López. Porque para comprar periodistas, comprar jueces, fiscales, etc., necesitas plata en negro. Pues no vos podés pagarle en blanco y hacerme una factura para así voy a la FIP después digo, no, mire, gasté todo esto en comprar periodistas. Se hace todo en negro. El poder en negro se ejerce con plata en negro. Y el peronismo, de lo único que fue culpable es de hacer exactamente lo mismo que el resto, que es juntar plata por izquierda para poder comprar voluntades por izquierda. Porque por derecha solo nadie gobierna y nadie ejerce el poder. Ni los medios, ni los jueces, ni nadie. Esa es mi posición. Ante lo cual yo digo, ¿es Cristina culpable? ¿Sabía lo que pasaba abajo entre sus funcionarios? Yo creo que sí, que absolutamente sabía. Que todo se hacía con su venia. Lo que se trataba de demostrar ahora es que, primero, que no pasó nada. Segundo, que si pasó, ella no lo sabía porque era una presidenta que no iba a estar mirando la minucia de la licitación en Santa Cruz. Hoy por hoy vamos a ver si la prueba que se demostró en el juicio tiene algún tipo de sentido como para que sea condenada, más allá de lo que yo creo, esto de que la corrupción es generalizada, no es particular del kirchnerismo ni de Cristina, es de todo el mundo, principalmente de los que la acusan. Así llegamos al fiscal Diego Luciani, que fue el que inició, el que llevó a cabo este juicio, que lo comandó, y empezó por este Tribunal Oral Federal número 2, donde está este triunvirato de jueces, y si se fijan, tanto Luciani como este juez Uriburu, que es el que está ahí a la derecha, participaban de los torneos de fútbol en la quinta de Macri, La Ñata. ¿Sí? Jugaban con Macri al fútbol. Después se supone que no tienen influencias, connivencia, algún tipo de trato espurio con Macri y gran parte del poder económico, pero ahí los tenemos, por lo menos aceptan ir a jugar al fútbol. ¿Es una prueba concluyente? No. ¿Da indicios? Sí, claro. De ahí pasó, a través de una apelación, a una cámara, ¿sí? Los jueces de cámara, que son la primera instancia donde uno apela para que digan, revisen el fallo porque esto es injusto. Estos tres jueces, el del medio por lo menos, terminó reconociendo 16 visitas a la Quinta de Olivos, y que si bien no iba a jugar al fútbol como los demás, sí iba a la Quinta a charlar con Macri. Por ahí jugaban al ajedrez, por ahí jugaban a, no sé, las cartas, pero se ve que visitaba seguido.
reafirmando otra vez esta cuestión que hay una gran connivencia entre gran parte del sistema judicial y lo que sea el círculo rojo empresario encabezado por Macri y tal vez su amigo Mañeto también. Después, otra apelación y vamos a parar a la Corte Suprema, que en tiempo récord para lo que suelen ser los tiempos de la Corte, se expidió y dijo, está todo bien, los jueces anteriores hicieron todo bien, no hay ningún problema, que se dé curso a la condena. ¿Sí? En ese famoso fallo que fue lo que desató toda esta noticia. Entre los jueces que votaron esto, se supone que el que terminó decidiendo si esto se hacía para después de las elecciones de octubre o antes fue Rosati. ¿Quién puso a Rosati? Macri, en su momento. Antes había pasado todo el episodio de la postulación de Ariel Dijo para la Corte Suprema, hace no tanto tiempo, que no terminó saliendo. ¿Y quiénes eran los que proponían o trataban de que saliera el pliego de Ariel Dijo para la Corte Suprema? Por un lado Milei y por otro lado Cristina. Por eso se había sospechado y se habían dado como rumores de que había un pacto entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo, porque a los dos les venía bien Lijo en la Corte Suprema. Por un lado Milei para tener cierto control sobre la Corte Suprema, que hasta el día de hoy no tiene, y por otro lado le venía bien a Cristina porque se suponía que este iba a impedir el avance de las causas como esta de vialidad. No terminó saliendo. Macri, otra vez, sobó. ¿Están tus huellas digitales ahí? Probablemente. En fin. La experiencia de Macri, teniendo grandes amigos en el Poder Judicial, es extensa. No solo por los jueces de la Suprema Corte que puso a dedo con un decreto, sino desde los viajes al Lago Escondido, en la estancia de su amigo Joel Lewis, ese empresario, creo que norteamericano, que tiene todo el Lago Escondido y un montón de hectáreas ahí en la Patagonia, donde se reúne a instancias de Mañeto y de Clarín, o incluso financiado por Mañeto y por Clarín como una especie de retiro, de viaje entre amigos, con un montón de jueces, que se denunció, creo que Raúl Colman de Página 2 se lo denunció y todos empezaron a disparar, había audios, recortes, mensajes y cosas, en ese hermoso lugar que no podemos visitar porque es de Joel Lewis. Y luego están estos dos, Rosati y Rosenkrantz, que hasta el día de hoy están en la Corte Suprema, esta misma que dejó que se condene a Cristina Kirchner. Y así llegamos a lo que sería la prueba más concluyente, la que se supone que se basó Luciani para demostrar la culpabilidad de Cristina, que son los mensajes que encontraron en el teléfono de José López, el tipo que tiraba los bolsos. Entonces, le secuestraron el celular, el tipo no fue vivo de borrarlo y todo, como hicieron con muchos otros en otros casos. Acá, al parecer, encontraron estos mensajes, donde se ve a, por ejemplo, Julio Mendoza, que es parte de Australes Construcciones, de Lázaro Báez, arreglando cómo limpiar todo con Lázaro Báez, el concesionario, ¿no? Esto pasó justo después de que ganara Macri las elecciones en el 2015, antes de que se supiera lo de los bolsos, cuando todavía eran funcionarios, diciéndole, mirá, perdimos las elecciones, hay que desarmar todo el bardito que tenemos ahí de choreo en Santa Cruz para que no nos persigan. Y remataba estos mensajes con un bastante claro, solo que no hay que dar la sensación de fuga. Entonces, basado en esos textos, Luciani dice, acá claramente estaban arreglando cómo cubrir los hechos. Que esto sea prueba o no, es donde hay bastante discusión. Obviamente para ellos lo es. Para muchos otros juristas del otro lado dicen, no, apenas eso es un leve indicio que andás a ver si está hablando de eso o de otra cosa. Porque al mismo tiempo había conflictos salariales con los trabajadores, donde tenían que no querían que salga a la luz, que no les estaban pagando, el Estado no había pagado lo que debía, bueno, una cosa mucho más administrativa y que supuestamente era sobre eso. Acá siempre nos quedamos los legos, los giles, los que no estamos metidos en la runfla, como un poco en ascuas, diciendo a quién le creo. ¿Creo realmente que estos son mensajes que sacaron del teléfono y no los armaron en un Word, en un juzgado? Son suficientemente mafiosos como para hacerlo, no es que no pueda pasar. O le creo, no, sí es verdad, son recorruptos y claramente está hablando de una fuga que después hizo, tirando los bolsos al convento. Entonces lo único que nos queda, a los que no estamos con la camiseta puesta de nadie, los no compramos ni Termo, ni Stanley, ni Lo Milagro, es tratar de encontrar la verosimilitud. Decir, bueno, analicemos los conflictos, veamos
¿cuál tiene más sentido? ¿Qué explicación, qué hipótesis tiene más sentido? ¿Es realmente corrupta Cristina? ¿Hizo esto o no lo hizo? Bueno, analicemos qué es lo que se está argumentando. ¿Cuál es la narrativa que construye cada una de las dos posiciones? Lo que yo termino coligiendo, lo que termino entendiendo, es que es lo que dije antes. Probablemente esto sea insuficiente para culparla y meterla presa. Y si todo esto fuera cierto, aunque sea insuficiente, es cierto y sabía, que caiga solamente ella presa cuando todo el sistema está corrupto y los mismos tipos que la están metiendo presa son corruptos, y es una gran injusticia. ¿Sí? O caemos todos presos, o nos ponemos todos de acuerdo en que solo nos regimos por lo legal en blanco y dejamos de usar lo legal en negro, los códigos, los sobres, las dádivas, las coimas, y todos nos limpiamos las manos, o todos vamos presos. Pero no puede ser justicia para algunos sí y otros no. Por eso que para mí es Cristina culpable, y probablemente sí. ¿Tiene que ir presa? Y no, hasta que no vayan todos, no. ¿Por qué solamente ella va a ir presa? ¿Por qué Macri sigue libre si tiene causas peores todavía? ¿Por qué la Corte Suprema activa esta y no activa la Ana San Juan, por ejemplo, donde puede caer gente mucho más pesada? ¿Por qué las causas de corrupción que involucran no solamente al peronismo, sino también a Macri, esas no se activan? Como por ejemplo todo lo de Calcaterra, el soterramiento del Sarmiento, la obra de todo lo que es de Odebrecht, que tenía que ver con toda esa tramoya donde tragaron un montón de plata. Porque están metidos propios y ajenos. Entonces, cada vez que aparece un caso de corrupción donde hay propios y ajenos, donde puede mancharse un empresario, a Clarín, todo eso se suspende. Es lo que pasó para mí con los cuadernos. ¿Sí? Otra linda de analizar, a ver qué tan verosímil es que esos cuadernos sean ciertos o no. Para mí la información que ven los cuadernos era cierta. Ahora, para muchos que estaban ahí, que no eran los kirchneristas, no eran los culpables de ser coimeados, sino los que coimeaban, los empresarios, donde por ejemplo estaba Paolo Roca, esos son los que no querían que surgiera a la luz y los mayores interesados en que se dijera que eso era falso, que eran truchos los cuadernos. ¿Se entiende? Entonces, si los cuadernos eran truchos o no, es lo que menos importa. Si las fotocopias existían y los cuadernos reales dónde estaban y todo eso, y por qué se terminaron quemando, es básicamente para que nunca se pueda comprobar si eran ciertos o no, porque lo peligroso es que fueran ciertos. Entonces, es lo mismo de siempre para mí. La explicación total es, corrupción hay en todos lados, a veces conviene que se sepa, a veces no. Que solo uno vaya preso es injusto. En este caso, Cristina. O debido antes, ¿no? Y acá vamos al capítulo 3. Todos son mafiosos menos yo. Que es las mutuas acusaciones de que son mafiosos los demás. ¿Sí? Por ejemplo, estos dos son apuntados habituales, ¿no? Macri por el lado de que se supone que es miembro de la 'Ndrangheta, que es la mafia siciliana, así como está la Cosa Nostra o la Camorra, también está la 'Ndrangheta, a la cual habría pertenecido Franco Macri y también Mauricio. No lo sé a ciencia cierta, esta es una denuncia del cohete a la luna, ¿no? de Berbisky. Yo tomo información de todos lados y ninguna la doy 100% por cierta. Pero sabemos que lo mejor siempre es informarse de todos los lados posibles. Así como voy y miro Cuento de la Luna de Berbisky, después voy y miro a Carajo TV, o a La Nación, o a Novarecio, o al este o al otro. Porque la realidad está un poco en la mezcla de todos esos. No hay uno que siempre diga la verdad. Otra acusación de mafia era la de vudú contra Manieto. A Manieto y a Clarín se lo ha acusado de mafia un montón de veces, que operan por abajo, que son capaces de comprar voluntades, de influenciar jueces, funcionarios, agentes de inteligencia, servicio, bueno, todo tipo de poder negro que se distribuye por canales ocultos. Y luego la acusación muy habitual de que el peronismo es todo mafioso, los sindicalistas son mafiosos, la cámpora son mafiosos, ¿no? Como que los peronistas en general tienen el mote de mafioso muy claramente puesto, sobre todo por el gorilaje, ¿no? Ahora, ¿es verdad, mentira? Repito, para mí todos son mafiosos, ¿sí? Todos. No es que acá uno tiene razón y el otro no. Todos tienen razón. Comodoro Pi, también. El Fuero Federal de la Justicia Argentina. Sumamente acusados de un montón de cosas. Ahí donde está jueces como Ercolini, donde está Bonadío y otros Stornelli, ¿no? Fiscales muy sospechados como Stornelli, que siguen en funciones. Y ahí están, ¿no? Nadie nunca los sacó, siguen ahí.
Ariel Hijo también viene de ese lado. Entonces, que sea una mafia como Comodoro Pi tampoco es una locura imaginárselo. Y acá es donde yo digo, bueno, ¿qué pasa si todos tienen razón, ¿no? ¿Qué pasa si es esto una forma solamente de comprobar lo que vengo diciendo, que el poder en negro en Argentina circula por todos lados y se financia con plata en negro, que es plata de la corrupción? Vamos al capítulo 3, que es ¿qué quieren? ¿Sí? Y sobre todo, ¿qué quiere Mauricio Macri? Que para mí es el gran gestor de todo este quilombo. Vamos a ver por qué. Y acá es donde usamos el esquema actancial, que es esta herramienta para guiones, que es muy habitual. Ahí tenemos que elegir siempre al sujeto del actante, que es un vector de voluntad en la trama. Sujeto elegido en este momento, Macri mismo, que para mí es el principal gestor de todo. Objetivo, en esta primera hipótesis, acabar con los K, con todo lo que sería kirchnerismo, apuntando directamente a la líder, proscribiéndola y metiéndola presa. Oponente claramente Cristina, y los ayudantes podrían ser Milei, entre todas las comillas del mundo, los jueces, que lo hicieron, Magneto, que es por ahí otro de los factotums, y los empresarios que él representa, que el propio Macri representa. Esta es la versión que da el peronismo. Macri la tiene contra nosotros, Macri más Magneto contra Cristina. Es incluso hasta lo que dijo Cristina, ¿no? Que hay una unión del poder judicial con el poder económico, de seguir manteniendo el estado actual de las cosas, donde la derecha hace lo que quiere, básicamente económicamente, y no quieren ni imaginarse que vuelva a un proyecto nacional y popular como el del peronismo. Entonces están tirando ahí bombas de profundidad a la principal referente. Pero ¿qué pasa con la hipótesis 2? A mí la que no me cierra del anterior es que en realidad ahora Cristina va a estar más sana políticamente que antes, ¿no? Lo que decía Rebori, Nogares y Navarro. ¿Qué pasa con la hipótesis 2? Que es lo que creo yo. Sujeto Macri nuevamente. Objetivo, ganar las elecciones de octubre, ¿sí? Oponente Milei. El que realmente amenaza a Macri políticamente no es Cristina, es Milei. Lo que se están disputando es quién es el que juega. Fíjense que acá tiene que recuperar Macri a los ayudantes, como los jueces, Magneto mismo y a los empresarios. Lo que no le conviene es que toda esa gente se vaya con Milei, porque de repente les está yendo bien económicamente. ¿Cómo los recupera para sí? ¿Sí? ¿Cómo recupera ese apoyo? Lo que tiene que evitar Macri a toda costa es desaparecer, que termine siendo toda una opción polarizada, donde la grieta se identifica con Milei por un lado y con Cristina por otro, donde Macri no existe. Fíjense que en este esquema actancial de sujeto Milei, ganar las elecciones, oponente Cristina Magneto, no está Macri en ningún lado, perdió todo protagonismo. Es lo que quiere evitar Macri en mi teoría. Lo que tiene que lograr es él volver a ser protagónico, él volver a estar en el centro político de la escena y poder desafiar el poder del propio Milei. Para eso, la proscripción de Cristina viene muy bien, porque por más clamor popular que haya, que ella no esté jugando, le quita el enemigo número uno a Milei, le quita la polarización que Milei quería, de poder acusar a los cucas, de zurdos empobrecedores y todo ese verso, que no le puede decir a Macri. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Se encuentra con un fenómeno donde también es fácil pegarle a la Libertad Avanza porque no tienen reflejos mafiosos. La mafia de la Libertad Avanza está en construcción. Lo más parecido a un mafioso de la Libertad Avanza es Caputo, ¿no? Santiago Caputo. Que está haciendo lo que puede, digamos. Es el que mejor representa el papel de tipo pesado, mafioso, de cuidado. Se le ven un poco los hilos, digamos, ¿no? No asusta a demasiada gente. Lo apuró con la cámara al lado a Facundo Manes, como, ¿no? Tocándole la carita, un acto ahí medio Tony Soprano, como para decir, miren que soy medio mafia, ¿eh? No tengo un cargo en blanco, nada, pero yo muevo hilos. Se saca fotos y las postea disparando el arma, muestra sus armas, se saca fotos con producción fotográfica haciéndose canchero por ahí, como diciendo, miren que soy un tipo pesado de cuidado. Cuando en realidad los tipos pesados de cuidado, como puede ser el propio Macri, Magneto, Moyano, ¿no? Ese tipo de señores no se sacan una foto con un arma, no necesitan fingir que son pesados y que tienen que tener cuidado con esa gente. Todo lo contrario, van a tratar de hacer todo. No, pero si yo ayudo a la gente, somos todos buenos, ¿no? Lo que queremos es lo mejor para el país. La van a pilotear. Después, por izquierda, sin que se vea, la mano izquierda opera.
manda sobres, aprieta gente, hace operaciones, carpetazos, todo. Pero no van a hacer eso con la cámara al frente. Esto es parte de la inocencia que tiene todavía la Libertad Avanza de pensar que la política se dirime en estos términos. Y después están estos otros que serían como el grupo de apoyo, que parece, la verdad, una comparsa, parecen egresados de un colegio de chicos especiales. Ponen algo de glamour medio filonazi con esos estandartes y los signitos y cosas por el estilo, tratando de meter miedo a alguien. Y la verdad es que no mete miedo a nadie, son unos nenazos tremendos. Y para mí eso es parte de lo bueno de la Libertad Avanza, de los atributos positivos. No es malo. Que todavía sean considerados medianamente inocentes a nivel político, incluso hasta por ahí honestos sin quererlo. Es parte de su legitimidad. No son tipos rancios de la política de hace 45 años como Moyano, Mañeto, el propio Kirchner, Cristina, Macri. No tienen ese perfil de runfla extrema, mafia profunda. Son tipos que hace 10 años o 15 años no se conocían, que se armaron por TikTok. Ese tipo de inocencia, si bien hace que no le creamos demasiado a la parte más mafiosa, sí los hace creíbles después para las urnas, y vienen ganando. Vienen ganando. Y un tipo como Adorni, que es otro de estos, medio nabo, medio entre simpático, inocente, que no tiene gran experiencia política, le terminó ganando un montón de gente que sí la tenía. La torpeza mafiosa de la Libertad Avanza se la ve incluso cuando quieren delinquir, ¿no? Como claramente quiso estafar Milei sabiéndolo más o menos, porque yo no sé si entendía del todo lo que estaba haciendo, la verdad. Vamos a suponer, por el bien de él, que sí, que sabía que estaba estafando. Se juntó con estos tres tarados también que no meten miedo, ¿sí? No es lo mismo que meterse con Comodoro Pi, con los jueces federales, con Mañeto y compañía. Y eso es a lo que se enfrenta Macri. Y lo que más lo indigna es que enfrentándose a semejantes nenazos, pierda. Son un corso a contramano, son el tren de la alegría, la verdad. Pero Macri va contra estos, siendo el capo mafia total, y pierde. Y perdió con ficha limpia, que él lo quería sacar y no terminó saliendo porque Milei no quería que salga y no salió. Trató de apoyar a su candidata en las últimas elecciones por la legislatura porteña. Hizo todo lo posible para que la pobre chica candidata le vaya mejor. Le fue muy mal, sacó 15 puntos, salió tercera. Y hasta la pobre chica amagó a retirarse, que no quería saber nada. Y tipo, dale, no te retires, dale. Como que puso mucho el cuerpo Macri. Y para colmo, un día antes de la elección le enchufan este videíto, que está bien, serán medio nabos para hacerse los mafiosos, Gordodán y compañía, pero son pibes que saben usar las redes e inteligencia artificial. Sacaron esto, se lo mandaron a guardar a Macri, era casi un chiste, pero probablemente para muchos votantes de Macri de la tercera edad se lo hayan creído. Más de uno. Y acá el que terminó siendo torpe fue el propio Mauricio, que no supo reaccionar a tiempo a eso. No, nos están queriendo engañar, esto es fake news. Cuando era claro más un meme que otra cosa. Se le hicieron muy bien y terminó perdiendo con el 15% en el distrito de donde salió el PRO, donde tiene su base, donde se supone que nunca pierde. ¿Sí? Pero es capital federal. Perdió 15% y ahora se viene otra elección donde puede perder de vuelta y cada vez peor. Entonces para mí hizo esta gran movida para apuntalar todo esto, ¿no? Y que no desaparezca el PRO, porque si no viene a desaparecer pronto. Reemplazado por la Libertad Avanza, con sus tres muñecos temerarios que parecen mafiosos pero no lo son, o están aprendiendo a hacerlo. ¿Qué puso ahora el presidente, que debe estar mareadísimo con todo esto, porque estaba en Israel, en cualquiera, ¿no? Y de repente se despacha con esto y descubre que tiene que accionar de alguna manera, dice, me parece muy bien los periodistas corruptos con el signo peso, ¿no? Como si fueran los únicos corruptos. Que esto desdice que había un pacto de impunidad, porque tipo si la metieron presa a Cristina no puede haber un pacto de impunidad, o por lo menos yo en esa no estaba porque cayó presa. Lo cual, para mí, es tratando de sacar algún rédito de algo que él no calculó, que él no quiso que pasara, porque también se supo, estuvo el trascendido, de que la Libertad Avanza mandó emisarios a la Corte Suprema pidiéndoles por favor que si se expedían diciendo que podía avanzar la condena con Cristina, lo hicieran después de las elecciones, justamente para evitar esto.
No le dieron ni 5 de pelota, al toque salió. Y esta ya van varias veces que le sale mal con la Corte Suprema a Milei. Quiso poner al hijo y no pudo. Y ahora le votan esto que él no quería, con razón no quería. Pero después hacen que festejan, no, sí, qué bien que esté presa. Pero por adentro se quieren matar porque entienden. Yo creo que no son tan tarados. Entienden que esto es una movida de Macri para correrla a Cristina y que queden ellos dos, cara a cara. ¿Qué pasará? Acá hay que hacer un poco de futurología, ¿no? Es todo un riesgo siempre, es decir, qué puede llegar a pasar. Para mí hay dos escenarios principales, por lo menos, aunque en este país nunca se sabe, ¿no? Puede venir un alien y se vuelve presidente mañana. Uno es que le sale bien el plan a Macri, si es que Macri tiene el plan que yo creo, que básicamente sería proscripción de Cristina, se queda en su casa, le dan la domiciliaria, le dice, bueno señora, mi depórtese bien, no se aleje de su casa, póngase la tobillera, ella va a hacer acto de rebeldía, tipo ir a comprar el pan a las esquinas, ay me olvidé, ¿no? Y tipo, a mí no me dice nadie qué tengo que hacer, pero no va a pasar a mayores. Pero lo que sí se van a garantizar es que no va a poder polarizar Milei con Cristina porque va a estar en su casita. Y ahí veremos si aparece Kicillof, aparece Grabois o se sigue perdiendo todo el peronismo en una gran interna. Que es probable que pase eso, ¿sí? Que no sepan aprovechar esta especie de oportunidad barra crisis que le dieron en bandeja, que la recontra podrían aprovechar, pero si no lo saben hacer, se van a seguir perdiendo en una interna por no saber construir un liderazgo después de la propia Cristina. ¿Qué pasa si le sale mal? ¿Cómo sería el panorama si le sale mal? Para mí es que terminó creando un monstruo, activó el peronismo, no fue tan tarado el peronismo como viene siendo. Le dicen a Cristina, ok señora, muchas gracias por todos los servicios, sigue siendo nuestra gran patrona, quédese en su casa, en la proscripción, mánquesela, de todas formas usted mucha gana de ejercer un cargo no tenía, y que de alguna forma resuelva la interna amorosamente, ¿no? Que termine siendo, por ejemplo, Kicillof, que es uno de los pocos con un cargo importante como gobernador. Se encolumna detrás de Kicillof, el propio Máximo, bajo órdenes de Cristina, por ahí, el propio Grabois, Moreno y todos los muchachos peronistas, una vez más enfilados detrás de un líder, que yo supongo que si no es Kicillof, no sé, el propio Grabois, no sé, no tienen grandes cuadros que uno diga es este, pero por ahí alguno de esos termina siendo. Y le puede pasar a Macri lo que le pasó a Massa cuando ayudó a Milei en las elecciones generales con tal de horadarlo a Macri. Milei terminó creciendo demasiado y le ganó las elecciones al propio Massa. Esto puede pasar lo mismo si Milei, por tratar de sacar la Cristina del medio y ponerse él como confrontando al propio Milei, que de repente el peronismo diga, no, acá la confrontación no es entre dos derechas, es el modelo de Milei, que es la derecha, y yo. Y termine de morir el PRO para siempre. ¿Qué pasará? No lo sabremos. ¿Tienen alguna hipótesis más lógica que las mías? ¿Les parece que en algún momento de mi desagregado lógico cometí algún error garrafal? Puede ser, no lo niego. De todas maneras, si llegaron hasta acá, muchas gracias. Pueden suscribirse si les gustó el contenido. Pueden hacerse miembros si les gustó mucho el contenido y quieren ver las clases de guión que tengo subidas para miembros, que son más de 40, donde entre otras cosas se ve el esquema actancial que vimos hoy, pero en este caso aplicado a ficciones, cómo es que se usa como herramienta, todo eso siendo miembros. Si no, será hasta la semana que viene o cuando pueda grabar nuevamente algún video. Gracias por ver, hasta luego.